Bueno, amigas y amigos, muy buenas tardes ya. Sean todas y todos muy bienvenidos al Museo de la Memoria y los Derechos Humanos. Antes de comenzar este acto, queremos invitarles a poner en silencio sus celulares, dispositivos digitales y electrónicos y en caso de cualquier eventualidad sísmica, seguir las indicaciones del personal del museo. Bueno, cumplida esta formalidad, este acto lleva como nombre Perdidos pero no olvidados, reflexiones sobre las desapariciones en dictadura del ciudadano estadounidense Boris Weisweiler y del holandés Martin Melle-Visser, y a través de sus historias y de los casos inconclusos que no han cerrado y que no han calificado en las comisiones de casos de crímenes de lesa humanidad, hablar también de muchos otros casos. Para dar inicio a este acto, invitamos a la directora del Museo de la Memoria, Fernanda García Iribarren, a decir unas palabras. Gracias, Camilo. Gracias a todos los asistentes. Muchas gracias por asistir. Primero parto por Xavier Altamirano, nuestro subsecretario de Derechos Humanos. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias a las embajadoras de Estados Unidos, Bernadette Mijan, y de Países Bajos, Carmen González. Además, por estar presentes durante todo este tiempo en actividades con el Museo de la Memoria, por su profundo interés y compromiso. A los miembros del directorio, parto por el presidente del directorio, Patricio Zapata, que también va a ser ponente, Alejandra Cantor, que nos acompaña, a la presidenta emérita María Luisa Sepúlveda, a los ponentes, por supuesto, que están aquí, y especialmente a Matilde Burgos, periodista connotada, que nos va a acompañar, y a todos los miembros y funcionarios del Museo de la Memoria por el interés profundo de estarse desarrollando siempre en los temas, por la organización de esto y también a todos los asistentes. Y un saludo especial a las familias de Boris y de Marten que nos están mirando desde sus casas y que para ellos especialmente es muy importante este encuentro. Es de los pocos encuentros o visibilización de los casos que ellos han tenido, por lo tanto tiene un doble mérito hacerlo ya, y que ojalá desde ahora en adelante se puedan visibilizar estos casos. Para el museo es importantísimo acoger las demandas de reconocimiento y visibilización de estos casos y otros casos que nos falta. Lamentablemente estos casos fueron excluidos de la narrativa oficial, de la cual el museo es parte, gracias a las comisiones de verdad y al trabajo de las organizaciones de derechos humanos y al trabajo del Estado. Sin embargo, tanto como ellos, hay otros casos que la justicia aún ha dejado pendientes desde la justicia y también desde la sociedad. Quizás no es nuestro cometido como museo, pero sí nosotros como museo albergamos este espacio de discusión, de reflexión, de diálogo, para ver qué otras víctimas aún deben serlo, reconocidas como tales. Boris y Marten en este caso nos abren la reflexión frente a esto y saber que aún quedan muchos desaparecidos que tenemos pendientes como sociedad. Quisiera además comentarles fuera del ámbito de estos casos, pero sí hacer un saludo especial a la familia, porque hace pocas horas, minutos, ha fallecido, perdón, voy a leer algo respecto a este tremendo artista, Luis Guillermo Núñez Enríquez, que nació en los años 30, gran artista chileno que fue muy abatido por la dictadura, fue apresado, torturado, estuvo en varios centros de detención y sus obras han sido iluminadoras para nuestro país. Su exposición con la que lo tomaron preso, además, que se abrió en el año 74 y se cerró y luego de eso lo volvieron a apresar, dio inicio y estuvo expuesta en este museo cuando comenzamos el Museo de la Memoria. Premio Nacional de Arte
y además muchas de sus obras son parte de las colecciones de los archivos de las donaciones que tiene este museo. Así que, bueno, un día para recordar también a Guillermo Núñez en un día especial que visibiliza la violación a los derechos humanos. Muchas gracias. Agradecemos la palabra de la directora, acompañamos a la familia de Guillermo. Justo ayer se estaba estrenando en este mismo espacio un documental sobre la obra y vida de Guillermo Núñez. A continuación, queremos invitar a este podio a la embajadora de los Estados Unidos, Bernadette Meehan, a hacer uso de la palabra. Muy buenas tardes a todos. Hoy nos reunimos para recordar a aquellos que hemos perdido pero no olvidado. Boris Weisfeiler era un ciudadano estadounidense cuya desaparición en Chile hace casi 4 décadas sigue siendo una tragedia sin resolver. Boris no era solo un matemático de notable talento y profesor de la Universidad Estatal de Pennsylvania. Era un hermano querido a Olga y un tío querido a Lev y Ana, un colega respetado y un amigo para muchos. Su desaparición durante la dictadura de Pinochet es una historia de angustia que ha llevado a una búsqueda de respuestas y una búsqueda interminable de justicia. Boris Weisfeiler era un ávido excursionista. Viajó a Europa, China, India y Perú. Desapareció el 4 de enero de 1985 durante un viaje de senderismo en solitario por las remotas y hermosas montañas de los Andes en Chile. Lo que debería haber sido un viaje pacífico a la naturaleza se convirtió en una pesadilla. Una que continúa atormentado a su familia y a todos aquellos que buscan la verdad sobre lo que le pasó. Tras su desaparición, se abrió una investigación que se cerró al poco tiempo después. Gracias a los incansables esfuerzos de la hermana de Boris, la doctora Olga Weisfeiler, el caso se reabrió en el año 2000. El dolor y la incertidumbre que enfrentó la familia de Boris todos estos años superan nuestra comprensión. Olga Weisfeiler, quien hoy está con nosotros vía streaming con su familia, realizó visitas anuales a Chile durante más de 2 décadas en su búsqueda de respuestas, reuniéndose con funcionarios del gobierno de Chile, expertos legales y muchos de mis predecesores. La investigación penal no resuelta en Chile sobre la desaparición de Boris terminó con un fallo del Corte Suprema en octubre de 2023. Sin embargo, Olga Weisfeiler y su familia continúan en la búsqueda de Boris y de la justicia. El gobierno de los Estados Unidos apoya decididamente a Olga y su familia en la búsqueda de nuestro compatriota. Estados Unidos y Chile comparten un fuerte compromiso con la defensa de los derechos humanos y aplaudimos el anuncio del presidente Boric de desarrollar un plan para buscar sistemáticamente los restos de quienes desaparecieron bajo la dictadura. A medida que el Programa de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia implementa el plan de búsqueda, esperamos que ésta pueda conducir a respuestas, en este caso, de larga data. Me gustaría agradecer al ministro de Justicia, Luis Cordero, por incluir a Boris Weisfeiler en el plan de búsqueda y expresar mi agradecimiento a su equipo por todo el trabajo que están realizando en este asunto fundamental. Hoy solidarizamos con todas las familias que perdieron a alguien durante la dictadura, especialmente aquellas que nunca recibieron justicia. Boris Weisfeiler es el único ciudadano estadounidense que desapareció bajo la dictadura, pero hay más de 1,000 chilenos cuyos casos aún no están resueltos.
No los hemos olvidado, por lo que renovamos nuestro compromiso de descubrir la verdad y esperamos que los esfuerzos del plan de búsqueda brinden las respuestas que sus familias deberían haber recibido hace mucho, mucho tiempo. Expreso mi agradecimiento al Museo de la Memoria de los Derechos Humanos y en particular a la directora ejecutiva María Fernanda García y Francisca Dávalos. El trabajo que ustedes y su equipo realizan aquí es fundamental, no solo para los chilenos, sino para la humanidad. Y a nuestros panelistas de hoy, Patricio, Pascale, Sandro y Matilde, les agradezco también. Recuerdo las palabras que contemplé en el Estadio Nacional. Un pueblo sin memoria es un pueblo sin futuro. Gracias a todos por desempeñar un papel importante como protectores de la memoria colectiva. Mientras reflexionamos sobre la vida y la desaparición de Boris y la de Martin Mella-Visser, recordemos también a los innumerables otros que han sufrido destinos similares. Honremos su memoria continuando la lucha por la verdad, la transparencia y la generación de responsabilidad. Expreso nuevamente mi más sentido pésame a la familia Weisweiler y también a la familia Visser, que hoy se unen a nosotros virtualmente desde Estados Unidos y Holanda. Su fuerza y determinación son una inspiración. Las luces de Boris y Martin aún brillan, guiándonos en nuestra búsqueda de justicia y recordándonos los valores que debemos defender como sociedad siempre. Muchísimas gracias. Agradecemos las palabras de la embajadora de los Estados Unidos, Bernadette Meehan. Para continuar, queremos invitar a la embajadora del Reino de los Países Bajos, Carmen González, a hacer uso de la palabra. Muy buenos días a todos y todas. Esto es Martin, a la edad de 18 años. Es muy lejos para ustedes de verlo, pero luego tal vez aparecen imágenes. Martin, un chico delgado, activo, alegre, inteligente, aventurero, pero no demasiado aventurero, que estaba viajando durante un año, trabajando y viajando después de terminar, concluir su colegio secundario. Estuve en Brasil, en Argentina, en Paraguay, y llegó en Chile el 9 de diciembre de 1985, en el sur. Cerca de, su intención era de conocer los alrededores del lindo volcán Osorno. Y durante la noche del 11 a 12 de diciembre pernoctó en un refugio, el refugio Teski, en las faldas del volcán Osorno. Y en la mañana decidió subir con su mochila y una cámara fotográfica. Su intención era ir a acercarse a la nieve y tomar algunas fotos del volcán y volver. No era su intención de hacer hiking serio ni nada. Y la intención era que él volviese a las 3 de la tarde más o menos para continuar su viaje. Nunca volvió. Martin desapareció. Para sus papás, que van a ver en un mensaje de video después de mis palabras, y que saludo desde aquí, porque están en los Países Bajos, están siguiendo esta reunión, y la saludo con todo mi corazón. Para los papás empezó una búsqueda que ha durado hasta ahora. Incansablemente, durante 38 años, han visitado a Chile, cada año. Salvo durante la pandemia, algunos años que no, pero siempre en diciembre, alrededor de las fechas de la desaparición de Martin, están aquí en Chile. Viajan a todos los sitios donde él ha estado, trabajan y hablan con las autoridades. Lo hacen con persistencia, con amor y con esperanza. Y siempre se sienten muy apoyados por los chilenos y chilenas que están ayudándoles. Y este
diciembre estuvieron con nosotros de nuevo, acompañados por sus hijos, Peter, Fifi y Mimi. Y fueron recibidos por el ministro de Relaciones Exteriores, Alberto Van Klaveren, por el subsecretario de Derechos Humanos, Javier Altamirano, que está aquí con nosotros, también en el Tribunal Supremo. Y se sintieron apoyados, sintieron esperanza de nuevo, sintieron que todas las autoridades también están haciendo lo que puedan para encontrar a Martin, porque están convencidos que Martin no solamente desapareció, Martin no era un accidente, lo que las autoridades al inicio, durante estos años de dictadura, aseguraron a los papás. Están seguros que no. Hay muchos indicios, muchas indicaciones que no, que terceros estaban involucrados y están convencidos de que eso era un crimen y que tenía que ver muy probablemente con las circunstancias de la dictadura. Y lo único que ellos quieren es encontrar la verdad. ¿Qué pasó con su hijo, con Martin? Eso los años han pasado, la edad de los papás, Luz y Paulo, claro, que también avanza y para ellos es muy importante encontrar esta verdad. Están por eso también muy agradecidos por todos y todas que están apoyando a ellos, a la familia, en este esfuerzo incansable de encontrar a su hijo. Entonces, muchísimas gracias al Museo de la Memoria, Fernanda, y también el Consejo aquí presente. Muchas gracias a la Embajada de Estados Unidos por dejarnos estar aquí presente también y también presentar por medio de los panelistas muy apreciados el caso de Martin Mellen al lado del caso de Boris. Y esperamos que esta reunión y el intercambio de ideas de nuevo va a ayudar a la búsqueda de la verdad y la justicia. Y por eso también quería agradecerles todos también por estar presente hoy con nosotros a acompañarnos en esta búsqueda por Martin y por Boris, por la justicia y la verdad. Gracias. Agradecemos las palabras de la embajadora del Reino de los Países Bajos, Carmen González. Para continuar, queremos invitarles a ver 2 videos, como comentó la embajadora, enviados por las familias Weisfeiler de Olga, hermana de Boris, y de la familia Melle, Paulo y Luz, padre y madre de Martin. A continuación, video. My name is Olga Weisfeiler. I am sister of Boris Weisfeiler, US citizen who disappeared in Chile in 1985. He went for travel in southern Chile. I never saw him again. All the rest of my life, I'm trying to find him. I went to Chile many times. One of the versions that he was taken to Colonia Dignidad. I went to Colonia Dignidad in 2004, and only then I recognized that I never find him or see him again. But I still need many answers. I have many unanswered questions. When he lost his life, when he died, and where, and most importantly for me, why. We are Loes and Paulus Visser from Rotterdam, Holland. Our son, Martin Melle Visser, is missing since December 1985. He was only 3 days in Chile.
He was hiking and taking photos from the volcano Osorno when he disappeared. When we were informed after 9 days, we got the advice to come to Chile. Not to come No, to not to come to Chile. Because your son is dead, they said. We went, of course, immediately to Chile. And when we arrived, we are flown around the volcano Osorno in an army helicopter, and they showed us the most dangerous part of the volcano where Martin never could have been. In the first 15 years, the state has not done any serious investigation. The police did not interview witnesses and did not follow any traces. Since 1985, we went every year to Chile to do our own investigation. Every year we knocked on many doors. They were never opened. If we had not gone to Chile ourselves all those years, no one would have known about the case of Martin, or even would not know his name. When Judge Ministro Mesa started investigating the case in 2015, he did what should have been done in 1985, interviewing witnesses and investigating whether anything other than an accident might have happened. Thanks to his research, many new suspects' data have become available. The authorities now have even started to believe that Martin might have been kidnapped and brought to Colonia Dignidad. And only now, in 2024, doors are opening. The government shows interest in our case, and Plan Nacional Búsqueda will research the case. No one says to believe in an accident anymore. We are happy and grateful. Finally, Chile looks for the truth about what has happened with Martin. We hope that there will be permanent pressure on the case of Martin, and that we finally will know what happened to our son. And because of our advanced age, we are in a hurry to know what happened to our son while we are still alive. Thank you. Thank you. Bueno, realmente muy conmovedores. Que la justicia y la verdad son una forma efectiva de reparación. Antes de comenzar el panel, queremos invitar a la periodista Pascal Bonfoy, quien era parte además del panel, que pueda compartir una caracterización general de estos casos. Gracias, buenos días a todos. Me toca hablar después de 2 videos emocionantes. Quiero aclarar, sí, que estoy aquí a título personal. Básicamente fui invitada a hablar de la desaparición de ambos porque he acompañado a las 2 familias desde hace más de 20 años. Al principio cubriendo el caso de Boris, sirviendo como intérprete, y al final me involucré en toda la investigación que ha hecho básicamente Olga Weisweiler, en ausencia de lo que estaban haciendo los tribunales de justicia por muchos años también. Yo quiero partir con algunos paralelos de las 2 personas y los 2 casos. Ambos eran, bueno, hombres mochileando solos en Chile en dictadura, cosa que de por sí ya era algo sospechoso.
No hablaban español, Marten parece que hablaba un poquito solamente. Nunca habían estado en Chile, no tenían contactos, tenían poca información sobre el país y tampoco buscaron, no sé muchos en el caso de Marten, pero al menos Boris parece que no se preocupó de buscar información sobre lo que pasaba en el país que iba a visitar. Por lo tanto, no prestaron atención al contexto político y represivo que sucedía el año 85 cuando los dos desaparecieron, uno en enero y el otro en diciembre. Los dos andaban solos en zonas fronterizas en el sur de Chile y con la paranoia militar de esa época podrían haber sido subversivos, extremistas, espías, ¿no? Penetrando el ejército chileno o incluso Colonia Dignidad. Hay una relación de colonia que en ambos casos que vamos a llegar a eso. En ambos casos se habló inmediatamente de un accidente, sin tomar en cuenta ninguna otra hipótesis sobre su desaparición. Las desapariciones fueron investigadas somera y brevemente por juzgados del crimen, que los cerraron inmediatamente, los dos determinando que fueron accidentes y no había nada más que hacer. Y en ambos casos, además, aparecieron informantes que aseguraron que tanto Boris como Marten habían estado o estaban en Colonia Dignidad. Las dos familias iniciaron acciones judiciales en Chile alrededor del año 2000 o un poquito después, y los casos han pasado desafortunadamente por múltiples ministros investigadores con extrema lentitud, muy pocos avances y hasta ahora con resultados bastante diferentes, que también vamos a llegar a eso. Ambas familias han tenido apoyo activo de sus dos embajadas, bueno, y se refleja hoy en día. Y ninguno fue calificado como víctima de violación a los derechos humanos. Sobre Boris, bueno, la embajadora ya habló un poco sobre él. Tenía 43 años, era un matemático brillante, era profesor universitario, era medio solitario, le gustaba viajar en soledad y había emigrado desde la Unión Soviética, porque la familia es de la Unión Soviética, además familia judía, y sufrieron mucha discriminación por ser judíos y Boris en particular decidió emigrar después de haber sido tildado como antisoviético por negarse a firmar una carta en contra de un colega. Entonces emigró a Estados Unidos el año 75 y 6 años después obtuvo la ciudadanía estadounidense. Enseñó en la Universidad de Pennsylvania y le gustaba viajar, como señaló la embajadora, y los años justo previos a su desaparición o llegada a Chile había viajado por Canadá, el 82, Perú, el 83, Alaska, el 84, y hasta que llegó a Chile el 85, o diciembre del 84 más bien. Él encontraba paz en la naturaleza, tomaba apuntes minuciosos de las cosas que veía, la flora, la fauna, el clima, los lugares que recorrió. No era sobre siquiera las sociedades donde él estaba, era la naturaleza. Y yo me atrevo a pensar que seguramente tenía un cuaderno también sobre lo que vio y sintió en Chile, que nunca se ha recuperado, si es que existió uno. Existen esos cuadernos sobre sus viajes, lo hemos leído, entonces era de suponer que también hubo uno en Chile. Llegó a Chile a fines del 84 y desapareció en los primeros días del 85 en la región del Ñuble, mientras mochileaba entre cerros y ríos al este de San Fabián de Alico, que queda a unos 30 kilómetros al sur de Colonia Dignidad. Fue detenido por carabineros luego de que un lugareño lo denunció porque vio que tenía barba y ropa que él pensó era similar a ropa militar, y lo denunció como posible extremista, subversivo o espía. Su pasaporte además indicaba que había nacido en Moscú. Inmediatamente, como dije, se habló de un accidente, que él murió ahogado tratando de cruzar el río Los Sauces, que en ese momento, después se pudo confirmar, tenía 1,5 metros, menos de 1,5 metros de alto y las aguas calmas. Y además él era un mochilero muy experimentado
podría haberlo cruzado sin haberse ahogado, pero además había un sendero paralelo que lo llevaba al mismo lugar y no tendría ningún sentido. Inmediatamente se alteró el sitio del suceso, los mismos carabineros y militares que lo apresaron. Esto no se supo en esos días, obviamente, pero se alteró el sitio del suceso. Días después se montó el hallazgo sorpresivo de su mochila en la confluencia de los ríos Ñuble y Los Sauces. Y, como digo, el juzgado del crimen abrió una investigación muy somera y la cerró inmediatamente después, a pesar de múltiples anomalías y no haber realmente averiguado lo que había pasado con él. Fue el año 2000 cuando el gobierno de Estados Unidos desclasificó miles de documentos, primero sobre los casos de otros 2 ciudadanos, Horman y Teruggi, y también de Boris Weisfeiler y otros, ¿no? Los desclasificó y ahí la familia Weisfeiler y Olga pudo comprender otras cosas sobre la desaparición de su hermano y saber también de versiones que lo vinculaban con Colonia Dignidad. Ahí también, a través de esos documentos, se enteró que el año 87 un informante que dijo haber perteneció a la patrulla militar que lo detuvo, que usó el nombre Daniel, que tenía, parece que andaba en un uniforme inicialmente, había ido a la Embajada de Estados Unidos varias veces ese año y dijo que Boris había sido llevado a la Colonia Dignidad, ahí fue interrogado, torturado y ejecutado con un disparo en la nuca. Este mismo informante apareció 2 veces más el año 90 y el año 97, contando la misma versión, pero nunca se logró identificar a Daniel y nunca más volvió a aparecer. A pesar de que había personas a quienes él acudió que podrían haberlo identificado, pero eso nunca, ni en la investigación judicial se pudo lograr su identificación. Bueno, hay múltiples versiones en ambos casos sobre su desaparición. En el caso de Boris, una es que el ejército o la CNI, después del arresto por parte de carabineros, que está comprobado, entregó a Boris a Colonia Dignidad, ahí lo interrogaron, lo ejecutaron. Hay otra que lo mataron carabineros en San Fabián y entregaron su cuerpo a Colonia Dignidad para que se deshicieran de él. Y hay otro más que carabineros lo ejecutaron y enterraron en el antiguo fogón del retén El Roble. Estos son 3 de las tantas versiones, rumores, hipótesis posibles sobre su desaparición. Pero el accidente fue descartado porque se logró identificar y comprobar la participación de policías y militares en la detención. Aún así, el caso de Boris Weisfeiler no fue calificado por las comisiones de la verdad y la sucesora comisión que publicó su informe del 2011. Yo no sé por qué no fue calificado, yo averigüé un poco, no sé si esto es cierto, pero lo que me dijeron es que la comisión no podía ir más allá de lo que había hecho el juez Cepeda, el ministro Jorge Cepeda, que investigaba el caso. Pero el año siguiente el ministro Cepeda procesó a 8 militares y policías por la detención de Boris. Después me gustaría mencionar un poco los avances judiciales de ambos casos, pero me gustaría también hablar de Martin. Tenía 18 años, sus papás han dicho que era un joven idealista, se preocupaba por la pobreza, la desigualdad en el mundo, tenía ideas más o menos socialdemócratas, no era tan apolítico como sí lo fue Boris. Cuando terminó la enseñanza secundaria, decidió tomar un tiempo antes de decidir qué quería estudiar en la universidad y se fue de viaje a Sudamérica. Se quería ir a otro continente y los papás le dijeron que Sudamérica era más seguro porque tenían amigos y conocidos que tal vez lo podrían acoger o ayudar. Entonces partió y visitó Brasil, Paraguay, Argentina y desde Bariloche cruzó la cordillera por el Paso Pajarito el 9 de diciembre. Llegó a Puerto Montt, se quedó en un hospedaje un par de noches y al tercer día partió a Ensenada para visitar el volcán Osorno, que había sido su objetivo inicial. Dejó gran parte de su equipaje en el hospedaje en Puerto Montt y caminó horas los 13 kilómetros subiendo hasta llegar al refugio Teski. A la mañana siguiente, a la gente que trabajaba en el refugio les dijo que iba a ir a tomar fotografías cerca en el volcán, ella estaba en el volcán, ¿no? Su intención no era subirlo, salió además con zapatillas deportivas, con buzo,
o sea, polerón, pantalones normales, no tenía ni equipos ni ropa adecuada para subir a la cima, ni para llegar a la nieve o a los glaciales. Salió y bueno, no regresó nunca, a pesar de que había dicho que iba a volver por la tarde para alcanzar a bajar con un bus de trabajadores que iban a bajar de vuelta a Ensenada. La familia, bueno, como ellos mismos contaron, se enteraron muchos días después, el 21 de diciembre. Inmediatamente viajaron a Chile, a pesar de que le dijeron en el acto del anuncio de que su hijo ya había muerto, y no, porque no se había recuperado su cuerpo. Es muy dudoso que Martin, porque muchas personas siempre insistieron, la versión por muchísimos años siempre fue que él, obstinado, subió o quiso subir a la cima, se fue más allá de la nieve, probablemente se encontró con mal clima, se resbaló, se cayó una grieta, que hay muchas, y ahí desapareció, como muchas personas sí se han accidentado y desaparecido en ese volcán, por la grieta. Esa fue siempre la versión que sostuvieron todas las personas que por años además fueron declarando en la justicia, que son los trabajadores de Teskey, el concesionario de Teskey también, y otras personas más. Pero nunca se consideró otro tipo de razones para su desaparición. Y Martin era una persona criteriosa, sabía sus limitaciones, las condiciones, no iba a ir con zapatillas a la nieve, y además había estado recién en Bariloche con un grupo de personas que iban a subir también a la nieve, y él dijo que no lo haría, según le contó a sus papás, porque no tenía la ropa ni los equipajes necesarios. Había muchas contradicciones también. Yo revisé la prensa del diario Yanquihue de esa época, y hay muchas contradicciones sobre el clima. Y también en las declaraciones judiciales las personas se contradicen, que estaba muy nublado, una persona dijo que había tormenta, los periódicos decían que el clima era excelente, y los registros oficiales después dijeron que había algo de nubosidad, pero despejado. Porque siempre la razón era que no hubo visibilidad, que se cayó, se accidentó y se cayó en una grieta. Al igual que bueno, quería mencionar también que en esos días carabineros de Yanquihue declararon públicamente a la prensa, les voy a citar textual: se presume que el joven ha desaparecido intencionalmente para no pagar el alojamiento o una deuda con el Teskey Club. Esa fue la razón oficial de Carabineros de Yanquihue. Bueno, al igual que en el caso de Boris, abundan las distintas versiones y especulaciones también. Una es que el dueño del hospedaje de Puerto Montt dicen que fue informante de la CNI, que él informó a la CNI de este muchacho porque la noche anterior habían discutido fuertemente sobre la dictadura chilena, porque la pareja dueña del hospedaje eran pro Pinochet. Hay otros más también que fue detenido y llevado a otro sitio, o incluso que fue alcanzado por un tiro de militares en un polígono cercano, porque militares del Regimiento Sangre de Puerto Montt efectivamente estaban alrededor en las cercanías del volcán Osorno en esos días, y Pinochet recién se había ido de la zona, o sea, recién había visitado Osorno y Puerto Montt, entonces había movimiento, seguridad militar, etc. Ese fue el contexto en que desapareció Martin también. Y estando en Puerto Montt en 1990, los padres de Martin recibieron una llamada en el hotel en Puerto Montt, porque lo habían entrevistado en la prensa, entonces ellos salieron públicamente en la prensa, de un hombre que les pidió reunirse porque tenía información sobre su hijo. Se reunieron al día siguiente en la estación de trenes, y él también él dijo llamarse Alan Mijael García Reyes, alguien que nunca he podido ubicar, y él dijo que él se fugó de Colonia Dignidad el año anterior con otros 3 prisioneros y que había visto a Martin ahí prisionero en malas condiciones, cosa que en mi opinión personal es muy poco factible que 3, primero no había grupos de prisioneros en Colonia Dignidad en el año 85,
muy difícil que hayan huido 3 o 4 juntos, sino casi imposible. Pero bueno, él también, al igual que el informante Daniel, también tenía un aspecto militar, algunas características distintas. Pero tenía sentido también que se vinculara a Colonia Dignidad porque, bueno, como seguramente todos ustedes saben, hubo colaboración de Colonia con los servicios de seguridad, con la dictadura chilena, con la DINA, después con la CNI. Y la colaboración consistía en muchos aspectos, pero ha habido fuentes dentro de Colonia Dignidad que han dicho que parte del acuerdo de colaboración entre Colonia y el ejército era que Colonia ayudaría a resguardar y vigilar 2 de los 4 lugares que el ejército definió a fines de los 70 como estratégicos para una eventual defensa de Chile en tiempos de riesgo bélico con Argentina. 2 de esas 4 zonas eran la zona precordillerana cerca de Colonia, donde desapareció Boris, y los alrededores del volcán Osorno, donde desapareció Martín. Y los 2 otros puntos estaban en el norte. Y esa colaboración continuó en la primera mitad de los 80, ya no por riesgo bélico con Argentina, sino por la posibilidad real, además, en esa época, de que ingresaran clandestinamente subversivos extremistas desde Argentina o incluso espías con todo el paranoia que tenía el ejército y Colonia Dignidad en esa época. Y el acuerdo implicó que cualquier extraño, persona extraña o sospechosa en la zona fuera entregada a Colonia Dignidad para su interrogatorio. Yo no sé si todo eso es verdad, pero eso es lo que dicen algunas fuentes de Colonia Dignidad. Mi opinión personal es que la aparición de estos 2 informantes en ambos casos seguramente era una manera de desviar la atención, de distraer y desviar la responsabilidad posible desde el ejército hacia Colonia Dignidad, si es que pensamos que esos informantes eran de la CNI o del ejército. Pero también es posible o probable que hayan participado los 2, ¿no? Respecto de los casos judiciales, la investigación, bueno, partieron de manera similar, como hemos mencionado, juzgado del crimen, que cierran los casos rápidamente. En el caso de Boris, a pesar de contradicciones, a pesar de anomalías, todo el montaje con la mochila que era evidente. Y en el caso de Martín lo cerraron cuando aún seguía el Cuerpo Socorro Andino activamente haciendo búsqueda en el volcán. Bueno, aunque ninguno de los 2 casos fue calificado como un crimen de derechos humanos, igual las 2 familias, cuando presentaron sus querellas, lograron que lo asumieran ministros encargados de investigar casos de derechos humanos. Así que así siempre se enmarcó. Pero bueno, ha tenido una larga trayectoria, ambas investigaciones extremadamente lentas, con muy pocos avances en ambos casos. El caso de Martín está actualmente en manos del ministro Álvaro Mesa, que yo creo que finalmente está barajando, indagando en varias hipótesis y no quedándose con lo del accidente. Cuando mencionaron que nunca se entrevistaron a los testigos, se entrevistaron por los múltiples ministros que hubo y jueces, pero siempre eran las mismas personas y siempre decían exactamente lo mismo. Accidente, se cayó en una grieta y hasta ahí nomás llegó. Finalmente se está abriendo a distintas hipótesis posibles sobre la desaparición de él. Y el caso de Boris, como mencionó la embajadora, está cerrado. El ministro Cepeda aplicó la prescripción el año 2016 porque calificó el secuestro de Boris como un delito común que ya había sido investigado, o sea, esta investigación de semanas por el juzgado del crimen. Estableció que los policías solo estaban cumpliendo con su deber al arrestarlo porque los lugareños lo habían denunciado como posible extremista, así que en realidad estaban siguiendo lo que era su deber como policía, y que una patrulla militar colaboró con el ocultamiento. Eso es lo que acreditó el ministro. Acreditó que hubo participación de agentes del Estado en la detención de Boris, pero nunca llegó a determinar, o yo creo que siquiera investigar mucho qué es lo que había pasado con él. O sea, cómo puede ser un delito común que agentes del Estado lo arresten y después nunca más se sabe, y la justicia no llega a siquiera averiguar o establecer qué hicieron con él, dónde lo llevaron. Además de todo eso, que fue devastador, como comprenderán, para la familia, nunca absolvió al grupo de carabineros y militares que había procesado el año 2012, eran 8, que además confirmó que lo habían detenido, los absolvió
por la prescripción, porque estaban cumpliendo con su deber, y le negó cualquier tipo de compensación y reparación a la familia. El 2019 la Corte de Apelaciones confirmó esto y el año pasado, a fines de año, la Corte Suprema lo ratificó. Voy a citar la decisión de la Corte Suprema, brevemente, entre comillas. Dijo: los encausados habrían privado de libertad y ocultado a la víctima, Boris Weisweiler, y para alcanzar tal propósito, los funcionarios de carabineros involucrados, pertenecientes a la avanzada fronteriza del Roble, denunciaron engañosamente que la víctima citada se habría ahogado y luego desaparecido al intentar cruzar el río Los Sauces. Funcionarios del Ejército colaboran directamente en el hecho delictivo con los primeros, imputándosele en definitiva a todos ellos la privación de libertad y el ocultamiento de la víctima. Pero con eso se cerró el caso, pero no la búsqueda de la verdad. El ministro Cepeda dejó muchas pistas sin seguir, personas sin interrogar, sitios sin explorar. Así que hay un mundo de cosas por hacer todavía respecto a la desaparición de Boris. El ministro, debo decirlo, tampoco ayudó, aceptó la ayuda del FBI ofrecida durante varios años. Y las familias, bueno, han dedicado casi un cuarto de siglo, si lo pensamos un cuarto de siglo, en la búsqueda, en una búsqueda similar a las centenares de otras familias de detenidos desaparecidos, pero con las características terribles también, que estaban muy lejos, no hablan español, no sabían mucho de Chile, no tenían contacto ni redes. Ahora a lo largo de los años sí los han construido, pero en esa época no. La vida se les cortó en dos, o sea, una vida trata de avanzar normalmente y la otra queda truncada en la búsqueda. En el caso de Olga, por ejemplo, ella seguía viviendo en la Unión Soviética cuando desapareció Boris. Ella es doctora en microbiología, tenía un trabajo de investigación científica. Cuando desapareció su hermano, ya no pudo concentrarse más en nada, más que él. Y dejó todo y se fue el año 88 a Estados Unidos pensando que ahí era la única posibilidad de realmente avanzar en saber algo más sobre su hermano. Y ahí su vida se truncó y, como dijo en el video, realmente se ha dedicado toda su vida posterior del año 85 a la búsqueda de su hermano. Han escrito, apelado, reunido con autoridades de sus gobiernos, también de Chile, autoridades de gobierno, políticos, legisladores, judiciales, periodistas, cualquier persona que pudiera saber algo, en ambos casos. Y las dos familias iniciaron desde el principio sus propias indagaciones. O sea, paralelo a lo que hacía o no hacía la justicia, seguían las más mínimas pistas. O sea, Olga, por ejemplo, se sabe de memoria los miles de documentos desclasificados de Estados Unidos referentes a su hermano. O sea, lo sabe de memoria. Las dos familias han viajado a terreno, a los lugares donde pasaron su hermano o hijo, en este caso, entrevistando personas, buscando testigos. Las dos familias viajaron a Colonia Dignidad y hablaron con encargados ahí de Colonia Dignidad. El tipo de respuesta que siempre dan es que, bueno, podrían haber estado aquí, pero también podrían no haber estado aquí. Ese es como el tipo de respuesta que tienen, o que no saben, por supuesto. Generalmente es porque no saben. Entonces, hacen sus propias investigaciones en un idioma, además, que no es el idioma maternal o natural para ellos. El idioma primario de Olga es el ruso. El inglés lo habla, como ustedes escucharon. Para la familia Visser, su idioma es el holandés, pero todos tienen que hacerlo en inglés aquí, y no en español tampoco. Entonces, el idioma es una barrera muy importante que ha sido un obstáculo también para reunirse con personas, para comprender también el proceso judicial, que ha sido muy difícil, todo el lenguaje leguleyo, ¿no? de todos los procesos judiciales. Han hecho difusión de prensa, han pegado carteles con Se Busca décadas después, y han viajado todos los años. Olga, yo creo que desde la pandemia que no ha viajado, los Visser volvieron a viajar el año pasado,
todos los años recorren los mismos lugares, hablan con las mismas personas, buscan otras pistas, cualquier indicio de algo de verdad. Y esto con un alto costo emocional y económico también. Los viajes, la estadía, el pago de abogados, todo eso también es una carga. Yo diría, creo, conversando con las dos familias, que yo creo que las dos priorizan la verdad por sobre la justicia penal. Quieren saber lo que pasó a Boris y Martin más que asegurar que alguien vaya a la cárcel 40 años después, ¿no? Y como todas las familias de detenidos desaparecidos tampoco han podido hacer un luto adecuado. Eso, no sé, yo creo que hasta ahí nomás llego con esto. Disculpe todo el tiempo que les tomé, pero encuentro que estos dos casos son dramáticos, desconocidos, y le ha sido muy difícil a la familia buscar algo de verdad en las circunstancias actuales. Eso, muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Pascal. Muy importante esta introducción para el panel. Así que sin más preámbulos, quiero invitar a las y los panelistas a subir al escenario. De nuevo a Pascal Bonfoy, al abogado y presidente del directorio, también del Museo de la Memoria, señor Patricio Zapata, y al fundador de la Brigada de Asuntos Especiales y Derechos Humanos, prefecto en retiro de la Policía de Investigaciones, señor Sandro Gaete, acompañado de Matilde Burgos, periodista que no necesita mayores presentaciones, quien va a moderar este excelso panel. Pueden pasar adelante. Bueno, ¿están encendidos? Sí. Buenas tardes. Buenas tardes al subsecretario, buenas tardes a la directora del Museo de la Memoria, a las embajadoras de Países Bajos y Estados Unidos, Bernadette Mijan y Carmen González. Y quiero primero partir agradeciendo por esta invitación a participar de la moderación de este panel, que busca traer a la memoria, pero busca también dar respuestas. Quiero saludar especialmente a los padres de Martin, a la hermana de Boris, porque tal como en los casos de las víctimas y detenidos desaparecidos de Chile, son las familias las que han asumido con todo el peso, la carga emocional y económica de la búsqueda. Hasta el año pasado que se da a conocer y que comienza este Plan Nacional de Búsqueda, encabezado por el gobierno, pero que pretende ser un plan de Estado que no tiene un fin, que no tiene más bien un término, y que eso abre muchísimas esperanzas en un momento en que la tecnología está ayudando, en que hay ministros de dedicación exclusiva que están teniendo un rol muy distinto al que tuvo la justicia anteriormente, y que eso abre una esperanza para muchos casos, no solamente en estos dos que se acaban de incluir, pese a que no fueron reconocidos por las distintas comisiones, pero que son parte entonces de este plan de búsqueda. Así que hay alguna esperanza. La esperanza es lo último que se pierde, y desde la perspectiva de haber reporteado también el plan de búsqueda, les quiero transmitir a las familias esa esperanza. Sin más, comenzamos esta conversación precedida por las palabras de Pascal, por reconstruir esta historia. Y quiero comenzar, Patricio, con el presidente del directorio del museo, porque quiero preguntarte por qué es importante que hoy día estemos acá, por qué es importante que el museo los reconozca y que el Estado los reconozca en este plan de búsqueda. Bueno, yo quiero comenzar agradeciendo a la presencia de todos ustedes y mandando también un saludo a las familias.
El museo recuerda a todas las víctimas, tanto aquellas respecto a las cuales tengamos una certificación oficial, como de aquellas respecto a las cuales todavía eso no ha sido posible. Este es un espacio de memoria para todas las víctimas y en ese sentido resulta absolutamente pertinente que hablemos de estas dos personas, de Boris y de Marten. Este es un espacio para que su memoria esté presente. La verdad es que es conmovedor escuchar el testimonio de las familias. Yo pensaba hoy día que Olga, hermana, no puede sino recordarnos a Antígona, hermana, que desafía todo por su hermano, Policines, porque su hermano tiene derecho a descansar. Paulus, lo es, me recuerdan a Príamo, el papá de Héctor, que hace lo increíble, la humillación máxima de ir a ver al que había matado a su hijo para pedirle el cuerpo. Las familias, en estos dos casos, expresan lo más profundo de la humanidad, de lo más... es muy notable que ellas no descansen, que ellos no descansen. Nosotros no podemos descansar, no podemos descansar. Ya quizá habrá más adelante, no quiero monopolizar, ocasión de conversar sobre si estamos a la altura, acá en Chile, culturalmente, jurídicamente, políticamente, a la altura de esta exigencia ética. Pero yo quería expresar que más allá de que no hayan sido incluidos en los listados que plantea una limitante, este museo recuerda a Boris y recuerda a Marten y a todas las víctimas, a todas. Que es una manera también de reparación y de hacer visible ambas historias que existen. Bueno, Sandro, tú investigaste durante mucho tiempo casos de derechos humanos hasta el 2017. Ahora eres parte del Ministerio de Justicia del Departamento de Derechos Humanos. Te quiero preguntar, ¿cuáles son, desde la perspectiva y de la mirada de un policía, lo que te llama la atención de ambos casos y dónde crees tú que hay líneas para seguir investigando a la luz de lo que hoy tenemos? Hola, buenas tardes a todas y todas. En primer lugar, agradecer la convocatoria, la invitación a este encuentro para tratar de visibilizar aquellos casos que no fueron calificados por nuestras comisiones y que en particular, es cierto, la diferencia en estos casos que estamos viendo ahora pasa porque fueron judicializados y hubo un trabajo que a mí en la primera etapa me correspondió realizar bajo las órdenes en ese entonces del ministro Juan Guzmán Tapia, tratando, ¿cierto?, de recabar todos los antecedentes. La diferencia es grande desde la perspectiva de la investigación. Ahora ya en el trabajo que estamos realizando en el equipo de Plan Nacional de Búsqueda, contamos con el apoyo de tecnologías, como tú mencionaste, de teledetección que antiguamente no estaban disponibles. Hay mayores avances en los temas de genéticos de identificación también, que pueden eventualmente ayudar bastante en este caso. Ahora, si bien es cierto, no se trata de casos calificados, pero el Plan Nacional de Búsqueda incluye a todas las víctimas desaparecidas en dictadura por la represión que realizó el Estado en la época. Ahí ya está acá el abogado Hernán Fernández. Recientemente sostuvimos una reunión en el caso de Boris para poder recabar todos los antecedentes disponibles y poder iniciar una investigación desde
la perspectiva o desde el Plan Nacional de Búsqueda. De igual forma... Porque eso es independiente de que haya una sentencia de la Corte Suprema, eso hay que dejarlo claro. Efectivamente, independiente de la existencia de la sentencia de la Corte Suprema, en el plan tenemos como estrategia solicitar a los ministros en visitas un cuaderno administrativo de búsqueda. Y ese cuaderno, ¿cierto?, tiene el valor legal de poder facultar todas las diligencias que los ministros estimen pertinentes y, como decía Pascal, en algunos casos en particular son bastantes. Quedaron en la investigación en particular de Boris, quedaron bastantes diligencias por hacer y se puede, a partir de esta nueva, el impulso que le da el plan a estas investigaciones, poder retomarlas. En el caso de Marten, existe una investigación que está en estado de secreto sumario que lleva adelante el ministro Mesa. Él ya inició algunas gestiones importantes el año 2018 que lamentablemente hubo que suspender por el accidente que sufrió uno de los policías que estaba participando. Yo entiendo que prontamente el ministro retomará esa investigación con la fuerza, como mencionaban los padres de Marten, que ellos pudieron notar. Pascal, en todos los casos, sobre todo los casos chilenos, hemos visto que hay pactos de silencio. En estos casos, todo confluye en Colonia Dignidad, más o menos. Y cuando Patricio decía, recuerdo cuando el padre va a pedirle al verdugo saber dónde está su hijo, yo recuerdo una parte de del documental de los padres de Marten cuando van a Colonia Dignidad y preguntan, y uno de los más ancianos que existía en ese momento les dice que no tiene nada que ver, y ellos se quedan con esa sensación de haber estado con alguien que representaba algo muy negativo, y ahí entonces también bajan muchísimo, como en el caso de la hermana de Boris, las expectativas. Pero considerando Colonia Dignidad, considerando los pactos de silencio, ¿qué es lo que tú ves en relación, haciendo la conexión de esos dos temas? En el caso de ellos dos. Exactamente. Sí. Bueno, el vínculo con Colonia puede ser cierto o no. Yo tiendo a pensar que sí. Yo he ido a Colonia varias veces también, y una vez fue acompañando a Olga, y efectivamente es una sensación muy extraña porque uno sabe que ellos saben, se sabe. Y de hecho dicen una cosa en tribunales y dicen otras cosas confidencialmente a investigadores o a periodistas, completamente distintas. Y siempre muestran esa ambigüedad de que puede ser, puede no ser. En el documental que mencionas, que si no lo conocen lo invito a ver, que es de Fifi Visser, la hermana de Marten, que se llama Una vida... una vida interrumpida, creo. Está en el sitio del Museo de la Memoria, en todo caso. Los padres van todos los años también a ver al ex jefe de seguridad de Colonia Dignidad, Erwin Fege, que está libre en su casa. Van todos los años, porque él era jefe de seguridad en Colonia Dignidad el año 85. Si alguien llegó como prisionero ahí, él lo recibió, o él tendría que haber sabido. Y también esa respuesta ambigua, le preguntan, Lois le pregunta, ¿es posible que Marten haya sido llevada? ¿Es posible que haya estado en Colonia? Y él dice, no es una idea descabellada. Y hasta ahí llegan. Pero ante los tribunales no ha dicho nada, o no han insistido mucho tal vez con él. Entonces, Colonia siempre tiene un aura de misterio y de maldad, diría yo. Hay muchos cuerpos ahí, hay muchas personas que perdieron la vida y hay muchas personas enterradas ahí que se sigue buscando, ¿no? Hay más gente de lo que uno piensa que está ahí, pero si hay alguien de, no sé, 60, 70, 80 años que ya pasó la vida sin pisar una cárcel, ¿por qué se van a molestar ahora en decir algo, ¿no? O sea, arriesgar los últimos años de su vida una condena en prisión o procesado.
Entonces es difícil que entreguen información, a pesar de las tantas apelaciones que familiares y hay muchos familiares, ¿no? O sea, cuenten algo, digan algo, si no es para enjuiciarlos, no es para mandarlos a la cárcel, solamente queremos pedacitos de verdad y no es posible. Entonces, yo creo que hubo muchos años en que hubo lealtad hacia el ejército, por ejemplo, o sea, lo mismo, miembros del ejército hacia su institución o la Fuerza Armada, la misma gente Colonia hacia Colonia, o hacia la DINA, hacia la CNI, hacia las Fuerzas Armadas, de no contar, ¿no? Ese pacto de silencio que siempre se habló. Pero yo creo que ya ha pasado tantos años, eso se ha resquebrajado tal vez un poco, y ahora la decisión es pasar el resto de mi vida sin ser culpado. Es mi impresión muy, muy personal, pero es lo que yo veo, porque yo veo cuál es el incentivo para ellos. El único incentivo podría ser si realmente sienten la presión de los tribunales, que también es complicado, ¿no? O sea, como entreguen algo de información a cambio de algún tipo de reducción de condena. Esos son temas súper complicados, que además no les gusta a la familia. Entonces, ¿cómo romper ese silencio? Está muy difícil. Y además, las personas, o sea, los culpables también se están enfermando, están falleciendo, están seniles, y es una realidad también. ¿Y cómo ves el plan de búsqueda en ese sentido, específicamente? Bueno, yo soy una eterna optimista, pero ¿crees efectivamente que cuando tú dices presionarlos más, tecnología de por medio, crees que es posible sacar lo que ellos no quieren decir? Es que yo creo que el plan de búsqueda no puede presionarlo, no es su rol presionar a testigos o posibles responsables. Pero sí en la investigación que está continuando y que está en manos ahora de personas que efectivamente tienen interés en que esto se conozca. Sí, yo creo que hay mucho que hacer, digamos, hay muchas causas en que se dejaron de hacer diligencia o incluso excavaciones por falta de recursos, por falta de interés, por falta de tiempo, porque los ministros manejan 200 casos al mismo tiempo, porque todo es extremadamente lento, porque, no sé, contar con un helicóptero pueden pasar 6 meses esperando el helicóptero y quién lo paga, o otros 6 meses esperando a ver quién lo paga. Entonces supone que eso ya no va a pasar. Claro. Un poco, pero a ver, ahora hay una... Bueno, yo sí soy optimista también. Yo creo que hay una decisión de Estado que ellos están, primero, las Fuerzas Armadas obligados a entregar información. Los ministros obligados a entregar sus expedientes completos, cuadernos secretos incluidos, creo yo. Y hay un equipo comprometido con revisar lo que no se ha hecho y lo que se puede hacer. Y eso se judicializa. ¿Y la digitalización de los casos sí, también? Mira, yo personalmente soy bastante más optimista de lo que dice Pascal. Y debe ser porque estoy trabajando directamente y conozco hace años el trabajo que se viene haciendo. Entonces, en esta ocasión, efectivamente, no hemos tenido problemas de financiamiento, lo que no es un tema menor. Y por otro lado, el Estado se está alineando respecto a... Hay un mayor convencimiento de que no tenemos más tiempo y que debemos apurar el tranco porque, como decía Pascal, tanto los familiares como los perpetradores están falleciendo. Y en particular a los familiares les debemos una respuesta. Ahora, también hay que considerar que hay parte importante de agentes perpetradores que hablaron, ellos declararon. Sabemos de la ocurrencia de la operación Retiro de Televisores porque los militares lo dijeron, lo declararon y mostraron los lugares desde donde exhumaron los cuerpos. Entonces, desde esa perspectiva, creo que tenemos bastante por hacer. Primero, recoger toda la información que fue quedando en los años de investigación judicial y que por distintos motivos los jueces no profundizaron, que es la primera etapa. La segunda, ¿cierto?, como tú decías, en el trabajo de digitalización y de apoyo con inteligencia artificial, en el cual hay una inversión importante que esperamos tener a nuestra disposición a final de año, podamos agilizar el trabajo de análisis. Y lo tercero, que es un tema que se conversó mucho en los encuentros con los familiares, que dice relación con exigir que los agentes que colaboraron continúen entregando esa información. Y ese es un tema que dejo aquí en la mesa de la discusión, tal como ocurrió en los encuentros con familiares. Muchas gracias. Patricio, tú decías,
no sé si como sociedad, como legislatura, como país, estamos a la altura de este desafío que tenemos. El Museo de la Memoria es un lugar donde confluyen muchas sensibilidades. Hay un directorio plural. Aquí se siente también la temperatura de la sociedad. ¿Cómo ves tú el compromiso de la sociedad, de la legislatura, y también ese compromiso que tiene que existir como Estado en términos de financiamiento? ¿Cómo estás viendo tú el compromiso social? Bueno, partamos por eso, por la manera en que la sociedad chilena mira este periodo. Todos conocemos ciertas encuestas que han registrado una evolución que uno podría considerar preocupante, en el sentido de no comprender cabalmente cuál es la naturaleza de un régimen como el que tuvimos en Chile. Y podríamos discutir largamente cuáles pueden ser las causas de ese proceso. El nunca más descansa, más allá que tengamos leyes, más allá que tengamos jueces, policías diligentes, descansa sobre una convicción ética compartida. Si esa convicción ética compartida empieza a debilitarse, tenemos un problema. Cuando yo miro el fallo, en el caso de Boris, y en general yo soy muy respetuoso de los fallos judiciales y deben ser acatados, pero cuando yo miro la sentencia de noviembre del año pasado, me sorprende que se haga el siguiente ejercicio. Sí, carabineros y policías militares detuvieron a esta persona, sí. Y esta persona desapareció en manos de estos agentes del Estado. Sí, fue sindicado este individuo como un presunto o posible peligro para la seguridad nacional. Pero es un delito común. ¿Cuál es la parte que falta en la ecuación? De que en 1985 teníamos un Estado, no un cuartel, no una comisaría, un Estado que le había declarado la guerra más dura e imaginable, a todos sus enemigos. Entonces, cuando uno hace la secuencia bajo esa comprensión, uno no puede sino considerar que hay un delito de lesa humanidad. Esos funcionarios policiales, cuando creen que están frente a un peligro, un subversivo, que habla con acento ruso, que se presenta con barba, ellos responden a lo que el Estado les está diciendo. No sé si hemos logrado que nuestros jóvenes, que la sociedad entiendan que lo que ocurrió no fue que hubo un grupo de personas aislado, sino que fue una situación estructural. Y por eso que en estos dos casos afecta a personas que no estaban actuando contra el Estado chileno. Hay muchas víctimas que eran personas que hacían oposición a la dictadura. Estas son dos víctimas que no hacían oposición, pero en la racionalidad de la estructura los ataca porque pueden ser un peligro. Y luego viene la impunidad de los meses siguientes, el desinterés. Entonces, esa es mi preocupación, y yo creo que una de las tareas muchas del museo es hacer los esfuerzos máximos a nivel de la cultura, de la educación, porque no perdamos de vista la naturaleza del problema, lo único respecto de otros horrores. Aquí la confusión es muy grande. Piensa, no sé, los que somos más viejos recordamos unos crímenes espantosos cometidos por carabineros en Viña del Mar. Los llamados psicópatas de Viña del Mar. Esos son delitos comunes. Da lo mismo que hayan sido carabineros, que haya sido durante la dictadura. Esos fueron delitos comunes porque esas personas buscaron robar, buscaron violentar sexualmente.
tratar como delito común esta otra situación revela una confusión profunda de lo que es un delito de lesa humanidad. Preocupante esto ocurre en la Corte Suprema. hace meses atrás. Por eso, ¿cuán preocupante lo ves? Es bien preocupante. El fallo fue 3 votos a 2. En mi opinión, aquí hay gente que conoce más, bastante a contrapelo de lo que ha sido la jurisprudencia de la Sala Penal de la Corte Suprema. Esperemos que sea un paréntesis, una mancha, una nota disonante, pero yo, el punto de toda esta reflexión es, este fallo expresa una falta de comprensión de la naturaleza del problema. ¿Hasta qué punto esa falta de comprensión es también una falta de comprensión social? Cuando miramos hacia atrás, cuando nuestros hijos miran hacia atrás y analizan el periodo, captan lo específicamente, voy a usar la palabra, perverso de esa estructura, que hace que las personas hagan lo que hagan y que gocen de la impunidad de que gozan. ¿Está eso suficientemente instalado? Creo que ahí hay una tarea pendiente. ¿Cómo afecta, dirías tú, Pascal, en términos de la impunidad, la exclusión de casos como este, como estos dos, considerando también el ambiente, lo que decía Patricio? El año pasado hablamos mucho de estos temas a propósito de los 50 años del golpe. Primero, ¿existe ese convencimiento y cómo afecta la impunidad? ¿Cuál convencimiento de...? El convencimiento efectivo existe en la sociedad, sobre todo el año pasado, en que a los 50 años se vio un convencimiento muchísimo más débil que a los 40, lo analizamos mucho. Sí, sí, es cierto. Sí, yo no sé si hay una comprensión global, incluso de las nuevas generaciones, si es que tienen interés en la historia además, porque lo ven como historia, de que es algo estructural, fueron políticas de Estado que no eran casos aislados, que tampoco se trataba de gente que algo habrá hecho, como siempre se ha dicho. Yo no sé si hay esa comprensión. Y además, como no ha habido, nunca hubo un sistema como en Argentina, que hubo un juicio público que todo el mundo siguió por la televisión, por los diarios, con los dirigentes de las juntas militares frente a un tribunal, con los testimonios públicos de las víctimas, de sus familiares. Como no hubo eso acá, quedó como muy escondido, ¿no? En los años 90 se ventiló mucho por la prensa, hubo mucha cobertura, porque además la reacción del ejército, y después cada vez menos, ¿no? Entonces quedó en un reducto de la comunidad de derechos humanos, de los familiares que llevaban el peso, y eso, en cierto sentido, no es legítimo para muchas personas, porque es muy aislado, porque desconocen, porque no había una admisión de parte del Estado. Hubo las comisiones de verdad, hubo el perdón del presidente Aylwin, está el Plan Nacional de Búsqueda, pero yo creo que como sociedad en general no ha asimilado su propia historia, me da la impresión. Y además porque en las escuelas tampoco se enseña, casi depende de cada colegio, cada profesor, cómo enseña la historia de la dictadura militar. No hay una narrativa común también. Sobre los casos no calificados, hay distintas razones también. Porque hay muchos. No sé, hay muchos, son centenares, centenares no calificados de desapariciones forzadas y de ejecuciones políticas. O sea, el primer informe de Rettig constató algunos que, por ejemplo, no sé, se daba un nombre, pero no más antecedentes, entonces la comisión no podía investigarlo. O había personas que salieron del rango del periodo, digamos, de la dictadura militar. O después se descubrió incluso que estaban vivos, o sea, como inicialmente, ¿no? Se descartaron muchos, pero después muchos quedaron sin suficiente evidencia, y después, en una segunda vuelta, el 2010-11, de nuevo no fueron calificados, así que se volvieron a presentar. ¿Y qué le dice eso a una familia? O sea,
mi dolor no es el mismo que el dolor de la otra familia, no es investigable, ¿me entiendes? Y a veces son criterios muy finos. Por ejemplo, no sé con quién comentaba, pero yo veo harto archivo prensa bien viejo. Entonces estaba viendo el Mercurio Calama del 73, después del golpe en octubre. Ya hay varios reportajes, grandes titulares sobre un plan Lautaro de resistencia a la Fuerza Armada, ideado por un montón de gente y se explaya en gran detalle. Y todo eso se supo, dice el Mercurio, porque lo confesó uno de los confabulados al Servicio de Inteligencia Carabineros un día antes de morir, porque intentó atacar a un policía. Y busqué el nombre de esa persona no fue calificada. Entonces, o no había antecedentes, o nadie buscó la prensa de la época, no sé qué pasó ahí. Sandro, esos casos pueden recalificarse y ya tenemos que ir cerrando, pero tengo todavía una pregunta para ti y otra para Patricio. ¿Qué es lo que se ha podido hacer hasta ahora con este plan de búsqueda? El tema de las comisiones de calificación es una preocupación de todos quienes hace mucho tiempo trabajamos en materia de derechos humanos. En alguna época, en uno de los gobiernos, la presidenta Bachelet incluso se propuso el establecer una comisión de calificación permanente que recogiera todos los casos que de alguna u otra forma, por distintos motivos, fueron quedando afuera. Ahora, en lo que respecta al plan, nosotros estamos recibiendo, en primer lugar, hay antecedentes que, como el caso de Boris y de Martin, pese a no estar calificados, fueron judicializados. Y por esa vía, ¿cierto?, podemos acceder a la información y plantear nuevas hipótesis de búsqueda. Pero también en aquellos casos de personas no calificadas, estamos recibiendo nosotros en el equipo plan todas las denuncias de los familiares. Y a partir de ahí se genera un caso de investigación que, en la medida, ¿cierto?, que pueda recabar antecedentes, puede terminar judicializado en lo que significan estos cuadernos administrativos de búsqueda. Ahora, aquello no impide que las familias puedan ejercer el legítimo derecho que les corresponde y presentar las querellas ante los tribunales de justicia, ¿cierto?, basadas además en el trabajo de recabar antecedentes que nosotros podamos ir haciendo. Ahora, hay una cosa que seguramente tú la tienes más clara, que antes, había otros mecanismos, pero ahora los acusados están recurriendo al Tribunal Constitucional. Bueno, yo creo que ahí Patricio, mejor que yo, puede explicar el tema. Sí. Bueno, no, a mí me ha tocado también ver ese asunto. Como ustedes saben, muchas de estas causas se siguen con lo que es el antiguo sistema penal chileno, que tenía hartos defectos. Cuando fue reemplazado, quedó sobreviviendo ese sistema para las causas anteriores. Entonces, una de las cosas que se han intentado por las defensas de personas acusadas es ir al Tribunal Constitucional para invalidar esos juicios. Ahora, yo creo que en general la jurisprudencia del Tribunal Constitucional ha concluido que pese a los defectos que tenía ese sistema antiguo, que los tiene, sí ofrece las garantías suficientes mínimas para que se puedan defender. También se ha intentado ante el Tribunal Constitucional que puedan tener acceso a la libertad condicional. Voy a tratar de no ser muy latero. La libertad condicional es un beneficio que reciben personas que han sido condenadas, que han tenido buena conducta, una vez que han cumplido un porcentaje de su condena. Eso existe en Chile. Es parte de una idea de cómo lograr la reinserción. Si yo condeno a alguien a estar encerrado 20 años y la persona manifiesta un positivo desarrollo, yo le permito acceder, si se porta bien, a una forma de cumplimiento distinta. Pero internacionalmente se entiende que en el caso de delitos de lesa humanidad, o bien no procede la libertad condicional, o bien corresponde cuando se han cumplido 2/3 o 3/4 de la condena, dada la especial naturaleza de esos crímenes.
En muchos de estos casos las personas no han evidenciado arrepentimiento ni han colaborado. Entonces el Tribunal Constitucional efectivamente se ha transformado en un foro donde se discuten estas cosas. Además de, yo creo que puedo decir que en general este tipo de requerimientos no han tenido éxito en el Tribunal Constitucional, dificulto que lo tengan. El actual Tribunal Constitucional está presidido por alguien que con mucha distinción integró el directorio del Museo de la Memoria, la profesora Nancy Yáñez, y ella tiene un compromiso de principio muy profundo con estos temas. Pero nuevamente... Pero eso queda al arbitrio entonces de la composición del tribunal. O sea, lo que pasa es que las batallas jurídicas que dan o damos los abogados no son independientes de la discusión social y cultural. Los tribunales se integran por magistrados que son designados por el Senado, el Presidente de la República, la Corte Suprema. El Senado, el Presidente de la República, lo elegimos nosotros. A través de nuestro voto, elegimos a los senadores que ratifican a los ministros de la Corte Suprema. Al final, tenemos la justicia que nosotros mismos nos queremos dar. Le podemos echar la culpa a los abogados después, le podemos echar la culpa a los jueces, que fallaron mal, pero en último término, en la cadena, somos nosotros, los 18 millones, los que echamos a andar el tipo de justicia que vamos a tener, ¿o no? Para pensar. Bueno, finalmente, y para cerrar, porque me imagino que ya estamos en el tiempo, pero siempre o durante un tiempo, y también tiene que ver con las posibilidades humanas, ¿no? Se habló de la justicia en la medida de lo posible. El año pasado, el ministro Luis Cordero hablaba de toda la justicia y toda la verdad. Y eso siempre también es en la medida de lo posible, porque no es humano pensar otra cosa. Pero cambia la posición desde la que se pide esa justicia. ¿Qué significa eso hoy para el mandato que tienen también los jueces, los fiscales? Hay un cambio de mentalidad ahí a partir de esa premisa de no partir por la conformidad, sino que por exigir todo lo que sea posible, Pascal. Bueno, los contextos son tan diferentes también, porque justicia en la medida de lo posible en esa época era político. Justicia en la medida de lo posible hoy día es por posibilidades técnicas, recursos, factibilidad, no es una decisión política. La decisión política fue la de este gobierno, digamos, de crear el Plan Nacional de Búsqueda, que ojalá realmente se implemente como una política de Estado hacia adelante, porque nunca se sabe, ¿no? Pero así fue intencionado, y eso sí obliga a todas las instituciones del Estado a contribuir, digamos, a hacer su parte. O sea, el ejército no puede negarse a entregar información, archivo, documentación, etc. Todas las instituciones que tienen algo que ver, servicio médico legal, todos tienen que colaborar, porque es un mandato, ¿no?, de una política pública. Entonces, el sentido político es súper diferente. Se está obligando al Estado a hacerlo. Permanentemente, ojalá. No sé cómo será el tema de los recursos, presupuestos a futuro, pero al menos esa es la intención. Entonces es muy distinto, y efectivamente había un cambio de jurisprudencia gigante desde los años 90, especialmente después del año 2000. O sea, antes, en los 90, no se hablaba de crímenes de lesa humanidad, se prescribía, se amnistiaba todo. Hubo un vuelco gigante después del año 2000 en adelante. Por eso también el fallo de Cepeda, después de la Corte de Apelaciones, la Suprema en el caso Boris, es una anomalía. Realmente es una anomalía respecto de lo que están haciendo ahora los demás tribunales. Bueno, vamos a cerrar acá, pero quiero darles un minuto a cada uno para si quedó algo pendiente, porque es importante. Estamos conectados con la familia de Boris, con la familia de Marten,
pensando en ellos también. Bueno, reitero los agradecimientos y quiero hacer presente que estamos trabajando en la implementación de una política pública del Estado chileno y el nombre completo es Plan Nacional de Búsqueda de Verdad y Justicia. Y con el nombre yo creo que recoge el anhelo de todos los chilenos que deseamos por fin darle la tranquilidad a todos los familiares. Pascal. No, a mí me gustaría resaltar la determinación que han tenido las dos familias, como muchas otras familias de detenidos desaparecidos, pero como estamos hablando de la familia Visser y Weisweiler, que han hecho lo increíble, o sea, con sus propios recursos, con sus propios costos emocionales también, como dije, hablan con la gente que tienen que hablar, mueven cosas, buscan contacto, tratan de mover a legisladores, tratan de buscar recursos, o sea, no dejan ninguna piedra sin tocar. Y yo creo que el esfuerzo ha sido maravilloso y triste a la vez, porque ha pasado un cuarto de siglo ya. En eso, todos los años, todo el año. Pero yo sí tengo esperanza de que algo de verdad saldrá a la luz pronto, espero. Patricio. Yo quiero dirigirme, entiendo que nos están viendo, first to Olga. Your brother wrote in 1976, he had recently arrived to the States, a book called On Construction and Identification of Graphs. Very complicated book on algebra. Page 1, he quoted Albert Camus. En vérité, le chemin importe peu. La volonté d'arriver suffit à tout. In truth, the way, the road, is not all that matters. It's the will to go on, to pursue, that really matters. You, Olga, have pursued, and you deserve all our respect and gratitude. And to the parents of Martin, I have to say this in Dutch, in my broken Dutch. Hij is niet vergeten. Martin has not been forgotten.